Bien, señores, cuando un horno se abre y funciona, significa que uno de los interruptores de la puerta tiene un fallo. Vamos a ver. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Para eso se utiliza un multímetro, para medir la continuidad de los interruptores. Los interruptores de puerta están normalmente abiertos o normalmente apagados. Esto quiere decir que hay unos interruptores, si oyen el clic, como este, que es normalmente cerrado. Hay otros que tienen una patita más acá arriba que son normalmente abiertos, lo cual significa que cuando la puerta se abre se debe de apagar, o viceversa. Hay otros que cuando la puerta se abre se deben de conectar. Bien, vamos a proceder a desarmar el horno para checar cuál de los interruptores es el que falla. Para este fin se utiliza un desarmador de cruz. Hay unos hornos que tienen unos tornillos que se llaman Torx. Tienen una especie como de estrellita con un puntito en medio. En este caso son tornillos de cruz. Procedemos a desmontarlos uno por uno. Tornillos de cruz. Siempre por seguridad, antes de hacer cualquier desarmado, hay que desconectar el enchufe de la línea. Se quitan los demás tornillos. Para quitar la tapa, se levanta la tapa, se agarra de aquí y se extrae de esta forma. Ahora que ya tenemos quitada la tapa, procedemos a revisar los interruptores. Normalmente el que controla la puerta es el de mero abajo. Si lo alcanzan a ver, ese interruptor es el que hay que revisar. ¿Cómo se prueba? Muy sencillo. Con una pinza de punta se le quitan las terminales. Una. Y con un desarmador se le quita la otra. Una de las dos terminales, la de abajo, trae un segurito, por eso se utiliza la pinza de punta para poderlo quitar. A continuación vamos a ver cómo se prueba. Se colocan las terminales del multímetro justamente donde están las terminales que estaban conectadas. Se procede a abrir la puerta
En este caso nos está marcando continuidad. Cuando se abra la puerta no debe de marcar continuidad. Está abierta la puerta y el multímetro sigue marcando continuidad. Por lo tanto, ese interruptor se quedó permanentemente cerrado. Posiblemente por dentro los platinos están pegados. Se cierra y sigue marcando. En este modelo de horno de microondas, que es un LG, para poder sacar el interruptor tenemos que sacar toda la placa, pero para poder sacar la placa tenemos que quitar el tornillo que sostiene el tablero de control. Tiene un tornillo aquí, se saca el tablero de control. Se saca el tornillo, se extrae hacia arriba, se saca el tablero y aquí se destraba la palanca con mucho cuidado. Ya que está destrabada la palanca, se proceden a quitar este y este tornillos. Luego para poder quitar ese interruptor con un desarmador de punta, se le baja esta palanquita, se le baja y el interruptor se baja. Así, se destraba de esta forma. Lo destrabamos. Aquí esta patita, esta guía, hay que sacarla, sacar el interruptor de esta forma. Le metemos un desarmador para que se afloje rápido, sin romper la patita, mejor girándolo. Este interruptor claramente está fallo, porque cuando se le oprime el botoncito no hace clic. Si oyen, no hace clic. Se va a sustituir por uno nuevo. Este nuevo claramente se oye el clic. Ahí está, clic, clic. Este se le coloca y con esto se va a eliminar la falla. Procedemos a colocarlo de la misma forma, pero inversa, como se quitó el otro. Se empuja la patita, se mete el interruptor, hace clic y listo. Lo colocamos. Procedemos a ponerle sus tornillos. Primero el de arriba, luego el de abajo. Checamos la palanquita del interruptor. Por cierto, esto tiene mucha grasa. Hay que echarle tantito aceite para que no se pegue. Hay que checar que esto se deslice libremente, porque
porque si no se desliza, se traba los interruptores y es lo que hace daño, hace que se quemen por dentro. Se coloca el tablero en sus guías, se baja y se prueba que el interruptor haga contacto. Se pone el tornillo para poder sujetar correctamente el teclado. Ahí está ya el tornillo colocado, el teclado ya no se mueve. Se cierra la puerta. Cuando se cierra, tiene que hacer presión en el interruptor. Ahí está. Procedemos a probar. Ahí está haciendo contacto. Cuando se abra, debe de dejar de hacer contacto. Contacto, se abre. Ya no hizo contacto. Se cierra, hay contacto. Por lo tanto, hay transmisión de electricidad a través de él. Se colocan las conexiones. Hay que arreglar esta conexión, está un poco flojita. Esta conexión es la del transformador. Aprovechando que ya estamos desarmando aquí, veo que esta conexión está un poco floja. Hay que apretarla y se vuelve a colocar de esta forma, así, que entre con bastante esfuerzo. Ahora sigue la prueba final. Vamos a traer un vaso de agua, lo vamos a colocar y vemos qué tal trabaja. Procedemos a meter el vaso, conectamos el horno, ya está conectado. El horno no debe de prenderse a la hora de abrirlo. Ahí está. No se prende el motor, no se prende el magnetrón, todo está perfecto. Se cierra. Y solamente debe de prender cuando se le apliquen los números. Por ejemplo, aquí ponemos 30 segundos. Inicio. Ha terminado y el agua está perfectamente caliente, está vapor hecha. Para poder armar el horno, se desconecta. Se desconecta nuevamente de la línea y procedemos a montar la tapa, que también tiene su chiste. Si se fijaron, este ya no sirve, se desecha.
Ahora vamos a colocar la tapa. Se abre, que quede por fuera, que quede por fuera de los dos lados, de este y del otro. Se meten perfectamente las guías, se oprime, que no quede un hueco por aquí, y primero se ponen los tornillos de arriba, que son los que finalmente terminan por cerrar bien la tapa. Se pone un tornillo, se pone el otro, se ponen los de este lado, los de afuera, pone este otro, le damos vuelta al horno. Ponemos los últimos tornillos. Y ya está. Si les gustó mi canal, pueden hacerle clic en suscribirse, denle like y nos vemos hasta el siguiente video.